Nací en Montevideo, en el barrio de Piedras Blancas. Me crié ahí toda mi infancia, mi adolescencia, junto a mis padres y mi hermana, que es 3 años y medio menor que yo y por lo tanto, bueno, además de mi hermana, mi amiga, mi compañera de juegos, de aventuras. Tuvimos una infancia súper tranquila, familiar, con muchos amigos de barrio, haciendo actividades siempre en el barrio, hasta que luego de terminar el liceo y empezar mis estudios terciarios, nos fuimos con mi hermana también. Más o menos yo tenía 23 años cuando nos fuimos de Piedras Blancas a vivir al centro, juntas, al centro de Montevideo, hasta que luego de 4 o 5 años de convivencia me fui también para Piriápolis, buscando un poco más de tranquilidad, un poco de calma, un poco más de paz. Me fui del centro a Piriápolis, donde resido actualmente, en el departamento de Maldonado. Y en ese entonces, cuando era adolescente, cuando era un poco más chica, mi vínculo con el deporte era más que nada a través de mi hermana, que era, en el caso de mi familia, la que tenía una trayectoria deportiva bien marcada, que siempre estaba inventando juegos que tenían que ver con la competencia, con el deporte, con el desafío, con la aventura. En mi caso yo siempre preferí un poco más las palabras, la escritura, el teatro. Yo soñaba en esa época con ser escritora, actriz, con estar vinculada a las artes de alguna manera, y por el lado de mi hermana tenía todo lo que tenía que ver con el juego, con el deporte, con lo lúdico. Entonces nos complementábamos muy bien, y esa dupla complementaria también después, cuando nos fuimos a vivir juntas, como que seguíamos medio en esa. Ella era siempre la que me motivaba a salir, a probar, a exigir mi cuerpo, y por otro lado yo le mostraba todo el universo de, bueno, la literatura, el arte y todo lo que tenía que ver con el teatro también. De chica, siempre incentivada por mis padres, concurríamos en familia al Club Neptuno, hacíamos deporte ahí, los 4, y en ese momento empecé a vincularme con la natación, más como desde el punto de vista del ocio. Si bien el objetivo era aprender a nadar, a mí me parecía mucho más atractivo lo social que lo deportivo en ese entonces, pero al día de hoy en Piriápolis retomé con mi actividad de natación, y al día de hoy sí estoy haciendo natación, aprendiendo, o sea, nadando, haciendo como una rutina un poco más exigente en ese sentido. Y además de la natación, también en familia solíamos salir mucho en bicicleta, de paseo, a la casa de mis abuelos, a la casa de mis primos, y esas aventuras en bicicleta, de un tiempo a esta parte, hace más o menos 5 años, se vieron un poco interrumpidas por el hecho de que tuve una intervención quirúrgica en la vista que me imposibilitó la autonomía en la bicicleta, ya que perdí visión, prácticamente toda la visión, y eso hizo que mi vínculo con la bicicleta fuera más como desde la añoranza, de extrañar mucho esas salidas, esos recorridos, esas dinámicas familiares. Y en ese sentido me hacía mucha falta el volver a vincularme con la bicicleta desde el lugar del paseo, del viento en la cara, de salir también a la afuera y a la naturaleza. Y bueno, hace razón más o menos de 2 años que volví a vincularme, ahora con otras posibilidades y con otro tipo de bici, pero que bueno, que tuve la oportunidad, si bien bueno, mi patología congénita, que es el glaucoma, me llevó a que se debilitara mi visión paulatinamente, eso no impidió que al día de hoy tenga un vínculo con la bicicleta desde otro lugar, pero que me habilita y me posibilita a las mismas sensaciones que tenía cuando era una niña, eso de, bueno, de la libertad, ¿no? del moverme. Y bueno, entonces agradezco que más allá de lo que me sucedió, pude volver a conectar con eso que en un momento fue solamente diversión y que ahora se convirtió también en una posibilidad de entrenamiento y también de conexión con lo social. A partir de este episodio, en donde tuve que transformar un montón de actividades de mi vida, empezaron a aparecer muchas oportunidades. Cuando acepté que mi presente iba a tener que transformarse de una u otra manera, se sucedieron propuestas bastante locas y bastante surreales, a mi entender, porque hace 2 años tuve la intención de tener una vida más disciplinada, con más entrenamiento, con más presencia deportiva, no tanto desde el punto de vista lúdico, sino con algo que me propusiera a mí una exigencia personal y una competencia conmigo misma. Y es a partir de este deseo que me llega la propuesta desde un compañero del colectivo de ciegos de conocer a un grupo de entrenadores que tenían la idea loca y la aventura de posicionar a Uruguay dentro de
a nivel mundial en el deporte paralímpico. Es así que conozco a Héctor Rondán, a Freddy James, a Daniel Facal, a Macarena, a un grupo de personas especializadas, súper apasionadas por el deporte, que me proponen en mi casa un día normal, una reunión, y en esa instancia me cuentan todos los planes que tenían a partir de la bicicleta doble, a partir de un tándem. Yo había fantaseado muchísimo con la idea de volver a andar en bicicleta, había soñado con volver a subirme a una bici, con volver a sentir el viento en la cara, pero todavía no encontraba cómo hacer que eso sucediera porque es algo caro, es algo que no es tan accesible, y de repente este grupo de profesionales no solamente me ofrecen una bicicleta en mi casa para mí, sino que además me proponen entrenarme, me proponen nutrirme de todo lo que es el mundo del paraciclismo, y es así que empiezo a entrenar. Cuando digo que sí, me embarco en esta aventura, y yo viviendo en Piriápolis empecé a venir a Montevideo 2 veces por semana al principio al velódromo. Nunca había entrado al velódromo, solamente una vez para ver un concierto, o sea que no tenía idea de las partes, de los nombres. Empecé a nutrirme y a enriquecerme de un montón de conceptos técnicos, de un montón de cuestiones que tenían que ver con el ciclismo, y esas 2 veces por semana me venía de Piriápolis, ellos me esperaban en Tres Cruces, me acompañaban al velódromo, y ahí empezaba un entrenamiento que primero tuvo que ver con subirme a la bici, conocer a mi pilota, que en ese entonces era Florencia Revetria, y empezar a comunicarnos, empezar a hablar entre nosotras, subirme a la bici y empezar a saber cómo se llamaban las distintas partes del velódromo, ella todo el tiempo comunicándome por dónde íbamos, bueno, vamos a subir al peralte, ahora bajamos, vamos un poco más rápido, afirmate en los pedales. Empecé a empaparme de un universo que hasta ese momento era desconocido para mí y que me empezó a gustar mucho, me empezó a seducir un montón porque me veía a mí en un rol que nunca antes había experimentado y que tenía que ver con eso, con la adrenalina, con el miedo por momentos también a la velocidad, porque a medida que los entrenamientos iban creciendo y se iban profundizando, yo me daba cuenta que corporalmente podía rendir un poco más. Y ahí, junto con Héctor, junto con Macarena, junto con Freddy, que siempre preparaba la bici, que la ponía siempre a punto, yo me sentí muy confiada, sentí que estaba en buenas manos, en un grupo que sabía lo que hacía y que me exigía en función de lo que veían que yo podía dar también. Eso siempre lo destaco porque es muy importante para el deportista sentirse sostenido por el equipo, y yo lo siento siempre. Y ahí, bueno, 2 veces por semana empecé a venir, y cuando yo no podía venir porque se complicaba, porque el velódromo no estaba abierto, porque sucedían cosas que no tenían que ver con el ciclismo, ellos iban a Piriápolis. Y se iban todos para allá, hasta la pilota, y bueno, y salíamos allá, y allá hermoso, porque hacíamos la ruta de Piriápolis a Punta Negra, ida y vuelta. Y bueno, me empezó a dar una oportunidad de conectar con el deporte desde ese lugar tan mágico, que tiene que ver con la competencia personal, más que nada. A los 2 meses de haber iniciado este proyecto, que surge con el objetivo final de posicionar a Uruguay en competencias a nivel mundial, surge la oportunidad de ir a un mundial de paraciclismo en Brasil, en Barra de Tijuca, Río de Janeiro. Este mundial el equipo técnico lo consideró súper importante para poder clasificar, para obtener una clasificación funcional y que esto me habilitara a poder competir y empezar a sumar puntos en los próximos 4 años. Nos fuimos con Héctor Rondán, con Maca y con mi pilota, que en ese momento Florencia Revetria estaba compitiendo en España, entonces mi piloto suplente fue Elizabeth, también ciclista, ella 17 años, súper joven, pero al mismo tiempo súper experiente, subiéndose a la tándem por primera vez. Fuimos en una bici que Freddy James armó con mucho amor y con mucha paciencia también. Y ahí tuve la posibilidad de entrar a lo que era el Parque Olímpico, donde se celebraron las Olimpiadas de Río de Janeiro, y la posibilidad de estar en un velódromo cerrado, de madera, súper rápido, de medidas además más chicas que el velódromo de acá, por lo tanto la sensación de todo el tiempo estar en un embudo era permanente, y me enfrenté por primera vez al miedo a la velocidad, al miedo a que mi vida corría riesgo, porque tuve la oportunidad de compartir con ciclistas y con competidores de mucha experiencia, que estaban sumamente preparados, sus bicicletas eran naves para mí, yo sentía que estaba en una película. Eso para mí fue, a los 2 meses de iniciar esto, para mí fue un montón haber tenido esa posibilidad, y me sumergí de lleno en un universo que desconocía hasta entonces, pero que cada vez se hacía un poquito más familiar para mí, y recuerdo de estar en
en situaciones fuera del velódromo preguntándome, ¿realmente estoy para hacer esto? ¿Realmente esto es lo que quiero? Y sí, porque al subir a la bici y al estar en ese velódromo que era súper veloz y al sentir esa adrenalina y los gritos de la tribuna y bueno, y la persona que iba haciendo la locución del relato del momento, lo que se siente como sensación física para mí era increíble, era espectacular, esas sensaciones a nivel corporal de que todo adentro está sucediendo. Y el aprendizaje es que la competencia inicialmente es con uno, siempre es con uno, porque los tiempos, si bien los estás midiendo continuamente en relación a tus compañeros de competencia, siempre es con uno mismo, y ahí la presencia del tiempo es permanente. En todo momento se están fijando en el reloj cuántas milésimas de segundo, y esas milésimas de segundo son fuerzas, son exigencias, son también la máquina, conocer tu vehículo, conocer a la piloto, la conexión con la piloto y finalmente entregarse a esa sensación de vértigo que es súper, al fin de cuentas es súper confortable porque a mí me divierte mucho. Trato de que mis días transcurran en calma y con mucha alegría, por eso también decidí el movimiento a Piriápolis para estar más conectada con la naturaleza, con los paseos, con las caminatas. Disfruto mucho de hacer cosas al aire libre. Cada vez que hay sol trato de en algún momento del día poder salir, poder aprovechar el contacto con el mar, los sonidos, los paisajes sonoros que allá son completamente distintos a los de la ciudad. Si bien vengo a la ciudad porque me gusta mucho juntarme con amigues, hacer también salidas culturales, ir al teatro, salir a bailar, me gusta muchísimo la música, me gusta muchísimo el contacto con lo social, con lo nocturno también. En este momento estoy trabajando en mi tercer libro. El año pasado tuve la oportunidad de publicar mi primer cuento para niñas, Zapiruca se llama. Es el primer título de una colección que recogen anécdotas de ruta, porque hace un par de años también con unos amigos nos compramos una combi y salimos a recorrer un poco las playas de Uruguay y en función de ese viaje recolecté algunas aventuras y las transformé en ficción infantil. Ahora estoy trabajando también en el formato accesible de ese cuento para que puedan todos los usuarios acceder al audiolibro. Estamos trabajando en la producción de eso y al mismo tiempo trabajando en la producción de los otros 2 títulos, son 10 en total. Así que eso también me mantiene ocupada con mucha alegría, me provoca mucha diversión, jugar con las palabras. Para mí las palabras son puentes, son alquimia, son transformación. Y como estuve tantos años corriendo también, porque fui docente de literatura, yendo de un lugar a otro, como un poco en esa máquina, hoy en día tengo la oportunidad de que mi presente sea más calmo, más a un ritmo que para mí es más natural. La bici para mí es la oportunidad de conectar con 3 cosas a la vez: el paseo, la movilidad y el entrenamiento. En la escritura encuentro la posibilidad de la transformación, la alquimia, la transmutación. El aprendizaje más grande que me ha dado la vida es que la alegría es un poder y que tenemos que defenderla siempre. En este momento me gustaría mencionar a alguien que para mí se vincula de una forma muy comprometida y al mismo tiempo muy alegre con el deporte, que es mi piloto, Florencia Revetria, que es una chica, una pibita muy joven, que tiene muy claro todo lo que quiere y por eso va para adelante. Me gustaría mucho tener la oportunidad de contárselo a mi abuelo, que él supiera en la que ando, primero porque no se lo imaginaría nunca, y segundo porque sé que tuvo algún primo muy cercano vinculado también al ciclismo, que hicieron también ruido a nivel mundial, entonces siento que se sentiría también muy orgulloso. Me gusta mucho bailar, me gusta muchísimo bailar y nadar también. La última vez que lloré fue hace poco, hace un par de días. Estaba de viaje con mi hermana por el sur argentino y lloré de emoción, de alegría, de mucha gratitud. En cuanto a mi disciplina deportiva, el sueño más concreto que tengo tiene que ver con verme a mí superándome todo el tiempo, en marcas de tiempo, en exigencias físicas, en también ir venciendo miedos. Héctor Rondán, ex ciclista, es mi actual entrenador. Una persona sumamente realista que te exige en función de la coherencia
y de las posibilidades que él ve a partir de un conocimiento muy técnico, muy profesional y al mismo tiempo muy cálido, muy humano. Florencia Revetria es la combinación entre frescura y compromiso. Es mi pilota actual y es la persona en la cual confié desde un inicio para subirme a la tándem también. Mucha confianza, me inspira ella. Emanuel Núñez, mi pareja, mi compañero y mi piloto, cuando las posibilidades no se dan para que viajen a Piriápolis, mi piloto, mis entrenadores, es con él con quien salgo a entrenar, a practicar, y el que tuvo que aprender un montón de cosas también y que es el guía y el que siempre está para poder hacer mis entrenamientos. El entrenamiento para mí es el ejercicio de la disciplina y por lo tanto el ejercicio de la voluntad, el fortalecimiento de la voluntad. Los objetivos son las proyecciones, lo que me permite a mí tener una visión o un panorama más a largo plazo para poder siempre estar reorganizando mis prioridades. La competencia es la posibilidad de enfrentarme a diferentes personas que han entrenado, que se han exigido y que en ese momento estamos allí para poder medirnos y para poder, sobre todo, en función de lo que uno ha entrenado, plantearnos resultados. La frustración es algo diario, algo cotidiano, algo que está ahí siempre para recordarme a mí que la alegría es una conquista. Bueno, y los logros son mimos, son satisfacciones, son sonrisas que no se te borran de la cara porque cada vez que volvés a recordar esas sensaciones se dibujan espontáneamente y se quedan ahí para eso, para calentar un poco el corazón. Agradecer muy fuerte, primero que nada, a mis amigos, porque desde el primer momento en donde les compartí toda esta aventura, no hicieron otra cosa más que alentarme, confiar, darme para adelante, acompañarme al velódromo, irme a buscar de un lado para el otro con la bici para que sea más fácil llegar y más fácil estar. Así que en primer lugar a mi red, que es un sostén increíble. En segundo lugar a mi equipo técnico también por la confianza, por la entrega, por la paciencia también. A mi compa Emma, porque es fundamental también que el que está a tu lado te acompañe en todo esto, en toda esta locura. Y bueno, con la expectativa de que este proyecto continúe, que si bien al inicio empezó siendo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, ahora estamos un poco en pausa porque lamentablemente no hay financiamiento, no hay apoyo para que podamos viajar y competir, pero con mucha expectativa de que eso suceda, de que haya personas y entidades que se copen y que empaticen con este proyecto que es tan lindo, que es tan necesario además para la expansión personal y colectiva. El deporte a mí me parece una aventura preciosa y me parece que estaría de más que se pudiera conseguir apoyo, ya sea sponsors, ya sean personas que confíen en que esto está bueno y que es la puerta de entrada para que otras personas se animen y otras personas se reencuentren o se encuentren por primera vez con el deporte, que es un espacio lúdico, que es un espacio social, que es un espacio de mucha expansión personal, de conciencia, en donde uno se encuentra con la posibilidad de soñar y con la certeza de que no hay limitaciones. Si hay un equipo de trabajo y si hay fuerza, si hay alegría, si hay entusiasmo, no puede haber limitaciones materiales. Entonces, tengo mucha expectativa de que este proyecto siga en pie y que podamos llegar a lo que en un principio soñamos, que es a una buena representación de Uruguay a nivel mundial.